Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Bienvenidos a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta de San José, Costa Rica. Le damos la más cordial bienvenida de donde quiera que nos esté mirando. Siéntase como parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Vamos a estar en esta mañana meditando en la palabra del Señor. Este es un tema que solamente con la dirección del Señor puedo, aunque todos son con la dirección del Señor, pero particularmente en esta línea del mensaje de hoy. Porque voy a estar hablando de los 4 jinetes de Apocalipsis. Y vamos a estar mirando como antesala, antes de que miremos en Apocalipsis capítulo 6, como antesala al mensaje, quisiera que primeramente consideremos el cumplimiento de la profecía del surgimiento de Israel como nación. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, a manera de introducción, en el capítulo 21, en el versículo 24. Dice la Escritura de esta manera. Jesús está hablando aquí acerca de los tiempos finales y dice en el verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando del pueblo de Israel. Serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada, pisoteada, majada, humillada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Isaías capítulo 66, en el verso 8, el profeta Isaías profetiza sobre ese día en que Israel va nuevamente a surgir como nación. Y dice en el capítulo 66, en el verso 8, ¿quién? Hace una pregunta, y ese es el Señor a través del profeta Isaías. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Y en el verso 9, está hablando el Señor de manera personal a través del profeta Isaías, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, entendemos en la historia que los judíos se rebelaron contra el imperio romano y en represalia el emperador mandó a destruir el templo y a la ciudad de Jerusalén, y eso provocó que los judíos fueran echados de su tierra. Ellos habían estado establecidos en su tierra, en su territorio en Israel, con Jerusalén como su capital, pero después de esta rebelión el emperador mandó a que ellos fueran esparcidos, y fueron esparcidos literalmente a los 4 puntos cardinales de la tierra, y se les prohibió que ellos pudieran volver a habitar su tierra. Desde entonces, desde ese momento, el territorio de Israel por casi 2000 años fue ocupado por culturas, imperios que los avasallaron, imperios como el Imperio Bizantino, posteriormente
el Imperio Otomano entre el año 1400 y 1516, y posteriormente el Imperio Británico en 1917, que les cambió el nombre a ese territorio de Israel como Palestina. Todos estos siglos de imperios que estuvieron dominando toda esa zona, todos estos siglos de culturas que estuvieron por cerca de casi de 2000 años, era suficiente para que el nombre, para que la raza del pueblo Israel fuera aniquilada de la tierra. Cualquier cultura, cualquier nación en este periodo de tiempo, con tantos imperios dominándola, hubiera desaparecido, hubieran perdido su identidad, estuvieran revueltos en medio de las naciones del mundo, pero estuvieran perdidos y sin identidad. Nunca más hubieran podido volver a existir, pero no fue así con la nación de Israel. En Lucas, en el capítulo 21, en el verso 24 que leímos que Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Sería humillada, pisoteada, habitada, ellos serían perseguidos, casi que anulados, hasta que el tiempo de las naciones, hablando de los gentiles, hasta que el tiempo de las potencias que han estado dominando el mundo y que han hollado a Israel, hasta que ese tiempo se cumpla. En 1948, recién se estaba todavía saliendo a la luz las atrocidades del holocausto judío que en esa Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba saliendo a la luz, donde murieron más de 6 millones de judíos y que fueron perseguidos por todo lugar donde ellos estaban. Apenas en 1948, recién estaba descubriéndose esas atrocidades del holocausto judío. Después de casi de 2000 años y con todas las amenazas de lo que podría ocurrir si Israel se le daba nuevamente la oportunidad de retornar a su territorio, las amenazas de guerra por parte de los países árabes que no querían permitir y hasta hoy tampoco quieren destruir a Israel. Con todas estas amenazas, en 1948, el mundo pudo ver el cumplimiento de esta profecía del resurgimiento de Israel como nación. Este hecho marcó un hito histórico en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y he mencionado este hito, este cumplimiento del resurgimiento de Israel como nación, para que miremos que hoy, en los albores del siglo XXI, estamos siendo testigos también igualmente de por lo menos 2 acontecimientos mundiales, tanto en el campo religioso como en el campo político, que está abriendo, y escuche esto, que está abriendo estos 2 acontecimientos de los que vamos a hablar, que está abriendo el escenario para un tiempo en el cual la Biblia llama a este tiempo la gran tribulación. Un tiempo que inicia en la visión del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis y que da o emerge allí en Apocalipsis capítulo 6, los 4 jinetes de Apocalipsis en el inicio, y aquí note que digo esta frase, en el inicio del último periodo de la historia de la humanidad, tal y como la conocemos. En el mensaje de este día, voy a estar iniciando sobre los acontecimientos que tendrán lugar cerca del fin de los tiempos. Y vamos a ir ahora sí a Apocalipsis capítulo 6, en el verso 1 al 8. Dice así la Escritura: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré,
Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo en este caso, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Primeramente quisiera que consideremos el contexto de Apocalipsis capítulo 6, estos versos que leímos del 1 al 8. Y este contexto lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando en la visión de Juan, dice la escritura que uno de los ancianos le dijo, en el capítulo 5 lo podemos leer: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es bien importante que mantengamos este texto, porque es una continuidad realmente de lo que está pasando en el capítulo 4 y en el capítulo 5, pero estos acontecimientos que se hablan aquí en el capítulo 6 son acontecimientos que se dan no en el cielo como en el capítulo 4 y en el capítulo 5, sino que son acontecimientos que se están dando aquí en la tierra, en la visión. Ahora, número 2, lo que representan los 4 jinetes. La aparición en escena de los 4 jinetes de Apocalipsis representan entonces 4 eventos que habrán de acontecer sobre la tierra como preludio de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que lo leímos del versículo 1 al verso 8. Primeramente, el caballo blanco, en el versículo 2 lo leemos nuevamente, dice la escritura: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco, y lo vamos a desmenuzar ahora en el desarrollo del mensaje, representa al anticristo. En el versículo 4 encontramos el caballo rojo, que este representa la tierra. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo entonces rojo representa la tierra. En el verso 8, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo amarillo representa la enfermedad, representa las plagas, las pandemias sobre la tierra. 1/4 de la población, dice aquí en el versículo 8, 1/4 de la población del mundo va a morir. Imagínense, la población del mundo andará ahorita por unos 9,000 millones de personas. Bueno, 2,000 millones y medio de personas van a morir en esta etapa. Así que estos versos de Apocalipsis 6, y es el tercer punto que quiero mencionar, tienen un paralelo impresionante con la profecía que el Señor
les dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, acerca de las señales del fin. Y podemos leerlo en Mateo capítulo 24 brevemente. Y estando él, el Señor Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, y le hacen la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En el contexto de Apocalipsis capítulo 6 estamos diciendo que este caballo blanco es el anticristo, el que se opone a Cristo, y entonces en relación con Mateo en el capítulo 24, en el verso 5, encontramos de que hay un paralelo sobre estos que están diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. El anticristo de Apocalipsis capítulo 6, en el verso 2, el jinete del caballo blanco está haciendo exactamente lo mismo. Dice el verso 6 de Mateo, y oirán de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto relaciona al jinete del caballo rojo del versículo 4, el que se le dio espada para matar, y tal como leímos ahí. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está hablando de ese jinete rojo. Y el jinete amarillo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Aquí está esta relación con el jinete amarillo. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el Señor Jesús, será principio de dolores. De tal manera que vemos este paralelo impresionante de Mateo capítulo 24 con lo que está narrando en la visión el apóstol Juan. Este es el primer mensaje de dos que voy a tener acerca de los jinetes de Apocalipsis, y hoy vamos a considerar el jinete del caballo blanco que habla el versículo 2. Allí es necesario entonces que miremos algo importante. Dice el versículo, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. En cuanto a la identidad del jinete, que es el primer punto de este punto cuarto, hablando del jinete del caballo blanco. En cuanto a la identidad del jinete del caballo blanco, hay dos interpretaciones. Esto es bien importante aclararlo, porque si usted ha escuchado acerca de esto, puede tener una postura, pero yo le voy a decir las dos posiciones y usted va a juzgar. Unas personas dicen que este jinete blanco que habla aquí Apocalipsis es Jesucristo. Y quienes arguyen que el jinete del caballo blanco es Cristo y no el anticristo, asocian a este jinete del caballo blanco con el jinete que aparece en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 11, y lo voy a leer. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Eso es lo que dicen los que tienen esta posición de que este caballo de Apocalipsis es Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es necesario entonces que para poder tener el contexto de los otros tres jinetes de los que vamos a hablar la próxima semana, establezcamos varias cosas. Primeramente, este jinete blanco que cabalga en el caballo blanco en el libro de Apocalipsis, que decimos no es Jesucristo, sino el anticristo, lo decimos porque vemos que en Apocalipsis capítulo 19, el jinete que aparece aquí sí es Jesucristo. Y vamos a decirlo por qué. En el nombre y títulos que usted encuentra aquí del versículo 11 al 16 del capítulo 19, se dan títulos y nombres que solamente se le pueden dar a Jesucristo y que tiene Jesucristo. Se le dice aquí, en el versículo que leímos, se llama al fiel y verdadero. Si seguimos leyendo, leemos que también
que se le dice el Verbo de Dios y además ostenta un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese sí es Jesucristo, pero del caballo o del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 no se le da ningún título y no tiene ninguna atribución de los nombres y títulos que sí tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis es el anticristo. Por otra parte, al jinete del capítulo 6 se le dio una corona, quizás por las naciones del mundo, pero al jinete del capítulo 19, a él no se le dio una corona. Él tiene diademas que son símbolo de la realeza. Y entonces, ese es el punto también por el cual decimos, el anticristo es el que aparece en el capítulo 6. Ahora, hay varias consideraciones necesarias que es necesario que miremos. Primeramente, dice también en Apocalipsis capítulo 6 que tiene una corona y un arco, pero no tiene una flecha, no tiene una espada. En los otros jinetes que pudimos leer, allí sí hay jinetes con una espada y causan la muerte, pero en este caso se le dio un arco, pero no se le dio una flecha, no tiene una espada. Esto denota que es alguien que va a tener el reconocimiento, la aprobación y la autoridad para levantarse en nombre de la humanidad y ofrecer una falsa paz sobre la tierra. Un jinete que cabalga sin tener que hacer la guerra, solamente con un arco sin flecha. Esto nos habla de ese personaje que en la historia va a emerger, que va a tener la habilidad, que va a tener también la sagacidad, la diplomacia, para poder convencer, para poder argumentar y establecer la paz entre las naciones y especialmente en el Medio Oriente, sin derramar más sangre. Así que por eso apuntamos de que el jinete del caballo blanco es el anticristo. Ahora, aquí es necesario entonces que consideremos, porque tal vez aquí todo ha sido muy informativo a la luz de lo que venimos leyendo, pero es necesario como punto número 5 que tengamos una aplicación contemporánea de este jinete del caballo blanco. Con todo este marco explicativo, es necesario entonces que miremos al presente, a nuestros días, al menos 2 eventos de suma importancia que estamos presenciando, que estamos viendo en las noticias, que nos están advirtiendo, nos están señalando que nos estamos acercando al tiempo de la gran tribulación. Esa gran tribulación que se va a desencadenar sobre la tierra y que ya estamos mirando por estos acontecimientos que vamos a ver que se están presentando, que se están manifestando en el escenario mundial. Digo esto con mucho temor porque no he predicado sobre este tema por muchos años, porque muchas veces se puede ser especulativo, pero los acontecimientos que estoy por hablar y que usted se va a dar cuenta, realmente nos va a dar una perspectiva diferente acerca de este jinete del capítulo 6. Primeramente, dentro de estos acontecimientos mundiales que se están dando en nuestro tiempo y que usted ya lo escuchó en las noticias, esto es lo que voy a decir, nada más le va a refrescar la memoria. Primeramente, el auge del ecumenismo. Hoy por hoy, en mayo de 2020, se firmó un acuerdo en el Vaticano donde los líderes religiosos más importantes de las 3 religiones más grandes del mundo, entendiendo el islamismo, el judaísmo y el cristianismo y otros grupos religiosos, se reunieron para firmar un acuerdo, para firmar un pacto en el Vaticano que tiene que ver con un pacto para la educación mundial, un pacto destinado a educar a los jóvenes, a estas nuevas generaciones, a educar a los jóvenes, a superar las divisiones y alimentar el espíritu de encuentro
entre las religiones y las culturas, así como el cuidado del medio ambiente. Ese fue un acontecimiento donde los líderes religiosos de las religiones más grandes del mundo se reunieron y firmaron ese pacto de educación con este propósito de educar y alimentar el espíritu de encuentro entre las religiones y las culturas, ecumenismo en su plena y máxima expresión. Por otra parte, también en las noticias, usted lo pudo observar en algún momento, está la construcción y los planos hechos también por acuerdo de los líderes de las religiones mayoritarias del mundo, otra vez el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Están los planos para construir un templo para una religión mundial. Ese acuerdo de construir ese templo para una religión mundial obedece entonces a acuerdos de estos líderes religiosos cuya bandera es la fraternidad, la humanidad, la paz mundial y la convivencia común. Un lugar donde en un mismo sitio se va a poder levantar una sinagoga, una mezquita y una iglesia, para que todos puedan llegar al mismo sitio y orar allí a su Dios en el mismo lugar. Ecumenismo. De tal manera, con este auge del ecumenismo, estamos también a las puertas de lo que, ya usted también ha escuchado esta frase, de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que tanto en lo religioso como en lo político está propiciando el terreno, las condiciones a nivel mundial para que aparezca en el escenario el jinete del caballo blanco, el anticristo. En el ámbito político, el primer punto era en el auge económico. En el ámbito político también, usted ve las noticias y tiene que pensar todas estas cosas, bueno, ¿cómo está esto en relación con la palabra del Señor? En el ámbito político, en este mes de agosto, bueno, estamos en septiembre, pero el mes que recién pasó, ¿verdad? Usted se pudo haber dado cuenta en las noticias de que el mundo fue testigo del acuerdo de paz que firmaron los Emiratos Árabes Unidos con la nación de Israel. Los Emiratos Árabes Unidos, que reúne a varios califatos, a varios estados, por eso se llaman Emiratos Árabes Unidos, firmaron este acuerdo de paz con la nación de Israel. Inmediatamente ya empezaron a haber vuelos comerciales y alianzas comerciales entre los Emiratos Árabes Unidos y la nación de Israel. Este es el tercer acuerdo de paz desde que Israel resurgió como nación otra vez en el campo mundial, en el campo político, el retoño de Israel como nación. Este es el tercer acuerdo. El primer acuerdo fue en 1979 con Egipto, luego fue con Jordania, no preciso exactamente el año francés, usted me dice, sí, fue en 1994 y ahora en el 2020 un tercer acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. La firma de este tratado de paz está motivando y animando, y aún con la diplomacia del gobierno de Donald Trump, está animando a otros países árabes de alrededor que son enemigos acérrimos de Israel a que también firmen acuerdos de paz. Quizás allí el que más se puede endurecer un poquito son los iraníes, ¿verdad? Pero realmente se está propiciando este ambiente para que se firmen estos acuerdos de paz. Si miramos, no sé si mencioné, pero lo voy a recalcar otra vez, que este templo, que se llama la fraternidad abrahámica, porque si algo tenemos en común es que las tres religiones tienen como padre Abraham, ¿verdad? Este templo que se va a llamar el templo de la fraternidad abrahámica, donde va a haber una sinagoga, una mezquita y un templo cristiano, una iglesia,
¿sí? Se está construyendo, están los planos para construirse en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, que es Abu Dhabi. Así que era un detalle que quería mencionar también y que no se les escapara. Por otra parte, en estos acuerdos de paz, el yerno de Donald Trump, tiene que ver las noticias. Yo soy aficionado a ver las noticias, pero es porque veo cómo el mundo se está desarrollando y pienso, Señor, estamos cerca de los tiempos finales. Vemos la intermediación que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo por la paz entre los palestinos e Israel, mediante el reconocimiento de que los palestinos se conviertan en un Estado y que se les pueda dar también unas extensiones más de tierra. Y esto realmente llama la atención porque el acuerdo está también allí ya gestándose para que también ellos compartan, los palestinos en este caso como Estado reconocido, compartan a Jerusalén como su capital. Una parte se les va a dar de territorio para que esa sea también su capital. Aunado a todo esto, hoy por hoy, se está promoviendo que las tres grandes religiones monoteístas que mencioné, así como se piensa hacer con la comunidad abrámica en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, también estas tres religiones puedan convivir allí mismo en Jerusalén y tener allí en Jerusalén, en el templo, donde está el área del templo y la mezquita, una área para que ellos puedan presentar su adoración a Dios o al Dios de cada uno de ellos. A mirar el desarrollo del mundo hoy, nos damos cuenta indudablemente que el escenario para la aparición del anticristo ya está. Ya está ese escenario para un nuevo orden mundial, para que haya una única religión, para que haya un único gobierno mundial. Y la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de mujer encinta, y no escaparán. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 1 al 3, dice la Escritura, el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, que es a lo que se está encaminando este mundo con el ecumenismo y estos arreglos de paz, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hasta aquí este punto con respecto a este jinete del caballo blanco y los acontecimientos mundiales que están ya hoy delante de nosotros, y como voy a decir, ¿verdad?, en este momento, ya no son asuntos proféticos, ya son acontecimientos reales, manifestaciones de que este caballo blanco es la aparición del anticristo y con lo que va a iniciarse este periodo de la gran tribulación. El punto 6, características del anticristo. Ya dijimos que dentro de las características será un hombre con una habilidad, con una diplomacia, con un carisma, con una habilidad para convencer a las naciones, para resolver sus conflictos, para traer paz. Ya hablamos de esas características cuando hablábamos de que era un jinete que tenía un arco pero no tenía una flecha. Pero muy probablemente, dentro de sus características, es que el anticristo sea judío, para que los judíos puedan aceptar estos acuerdos de paz, que de alguna manera también los limitan, porque tiene que ver con entregar territorio a los palestinos, tiene que ver también con algún momento de negociar las alturas del Golán con Siria. Esas alturas del Golán que sabemos que son montes que son estratégicamente importantes para impedir la invasión de los sirios. Con toda esta negociación que se está haciendo, muy probablemente el anticristo sea un judío que pueda convencer a los suyos, a los de su pueblo, para firmar esos tratados de paz con el resto de las naciones árabes.
tal y como se hizo con Egipto, con Jordania y ahora con los Emiratos Árabes Unidos. Así que en Daniel, capítulo 11, en el verso 36 y 37, leemos algunas de esas características que quiero desmenuzar aquí para también tengamos una perspectiva acerca de esta identidad del anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con minúscula ese Dios. Y también se ensorberá y engrandecerá en contra, dice, y contra el Dios de los dioses, y este Dios mayúscula, el Dios, el Señor de señores, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice el verso 37, y esto es importante, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Note, este anticristo, que probablemente sea judío, no va a hacer caso del Dios de sus padres. ¿A quién se le puede llamar a alguien? Entendiendo que la Escritura dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas. No hará, digamos, dice aquí, caso del Dios de sus padres. Y vemos esto entonces, esto nos habla de esta ascendencia judía del anticristo y muy probablemente sea un argumento para poder convencer a los suyos de firmar los tratados de paz. Este hombre, lo dice la Escritura, tendrá una apertura a la homosexualidad. Dice que en el verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Imagínense. Esto nos habla de que será un hombre con una apertura a la homosexualidad. Hoy, por hoy, los movimientos LGTBI han aparecido en la escena y son aceptados y son recibidos en medio de la sociedad tras la bandera de los derechos humanos. Me atrevería a pensar, y por lo que dice aquí bien claro, que el anticristo será gay, será homosexual. Es lo normal y lo habitual ya hoy por hoy en nuestros días. Y así vemos cómo en el campo político, en el campo de las artes, en el campo de la economía, en el campo de la farándula, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy muchas personas abiertamente alrededor del mundo, en todas estas esferas de vida de la sociedad, están proclamando y declarando abiertamente su homosexualidad. Y los gobiernos del mundo están promoviendo leyes para legitimar estas prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Y todo eso lo hacen bajo el escudo de los derechos humanos. Hoy se promueve en las fábulas, en las películas de Walt Disney, escenas eróticas homosexuales, que lo que están provocando es un adoctrinamiento de nuestra juventud, de la niñez, provocando este adoctrinamiento para que ellos acepten y vean normal este comportamiento homosexual que va a caracterizar al anticristo en los últimos días y que hoy, como digo, está practicándose abiertamente en todas las esferas de la vida en sociedad. Así que eso tendrá un impacto y es ese adoctrinamiento. Hoy se promueve aún en nuestra nación, se promueve, se acepta la familia diversa en las fábulas, en las películas, en todo lo que usted ve. Se está promoviendo abiertamente esta apertura a la homosexualidad. Todo esto corresponde, como decía, con el espíritu del anticristo que está a las puertas. Cuando aparezca esto homosexual, normal. Todo esto corresponde con el espíritu del anticristo que está a las puertas para hacer su aparición en la escena política y religiosa del mundo. Este es todo esto que he dicho.
el jinete del caballo blanco, el anticristo. Hace 50 años no podíamos hablar en estos términos, no estaban estos acuerdos de paz, pero hoy por hoy, como el mundo va evolucionando, como el mundo está viéndose, que está convergiendo hacia esa paz y todos los acontecimientos que se están dando en lo político y lo religioso, es el escenario propicio para la aparición de ese jinete blanco. Concluyo. Vivimos tiempos dramáticos de la historia de la humanidad. Son esos tiempos de los que el Señor Jesucristo se refirió en Mateo capítulo 24 como señales antes de su venida, del fin del siglo, que nos está advirtiendo también de que estos serán tiempos, el inicio, el principio de dolores. Y nada de lo que hoy he dicho, está haciendo profecía. No. Son acontecimientos que, como dije, se están dando hoy delante de nuestros ojos y los menciono para que los tengamos en perspectiva y oremos, pero no para entristecernos, no de ninguna manera, no, sino que para más bien nos animemos y nos consolemos unos a otros diciendo: Maranata, el Señor viene. Y esto es hermoso y tiene que ser de regocijo, porque será alegría para nosotros, pero tristeza para el mundo. Entonces, todos estos acontecimientos que van a darse, que se están dando, y después en los otros mensajes que sigue acerca de los 3 caballos, vamos a hablarlo, tiene que darnos a nosotros ese ánimo y esa motivación de que digamos unos a otros: Maranata, nuestro Señor viene. Ahora, entendemos que Israel es y será el reloj de Dios para discernir los tiempos finales. Y una mirada al escenario contemporáneo tiene que alertarnos para que estemos en una actitud expectante de esperar a nuestro Rey. Al observar estos acontecimientos mundiales y la inminente aparición del jinete del caballo blanco, esto nos habla de que la palabra de Dios es infalible, que es verdad. Esto nos habla de que la palabra de Dios es veraz en cuanto al cumplimiento de los tiempos. Estamos en el verdadero, en el Hijo, en Jesucristo. Esto nos está diciendo el cumplimiento de esta profecía de la aparición del jinete del caballo blanco en el escenario que estamos hoy siendo testigos. Nos está diciendo: estamos en el verdadero. Esto tiene que animar nuestra esperanza de que estamos en Él. Y muy importante, es un estímulo, es un llamado para que como pueblo de Dios vivamos en santidad. Porque esa palabra ya ni se oye que se predica ni que se demande de la vida de los creyentes. Pero estos acontecimientos nos tienen que animar a que vivamos en santidad. Esta palabra y este cumplimiento nos tiene que animar a que también salgamos del letargo espiritual en que está mucho creyente y que avive el fuego y avive la pasión, el primer amor por su Señor como lo tuvo en otro momento. Esto nos habla del cumplimiento de esta profecía, a que estemos expectantes y siendo diligentes en anunciar a las personas en nuestras esferas donde nos desarrollamos en la vida en sociedad, a proclamar esta esperanza que tenemos del retorno de nuestro Señor Jesucristo, del cumplimiento y la infalibilidad de sus promesas para nosotros. Así que, si usted hoy nos está mirando por primera o por segunda vez, confío y oro al Señor para que este mensaje usted aún se lo pueda compartir por WhatsApp, darle un compartir y publicarlo y enviárselo a sus seres queridos. Oro verdaderamente para que este mensaje le abra los ojos y el entendimiento, para que las personas se den cuenta que el escenario del cumplimiento profético se está abriendo hoy delante de nosotros.
Así que si usted está hoy por primera o por segunda vez, dése cuenta de esto. Y como dije, ya no es profecía, sino que son eventos claros y contundentes que se están dando. Y la pregunta necesaria es, ¿qué va a hacer usted al saber esto? ¿Qué va a hacer usted al darse cuenta de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo? Dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, para con usted que está escuchando este mensaje, que ha cerrado su corazón muchas veces al Señor. Él no ha venido porque Él es paciente para con nosotros. Y Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy la gracia y la misericordia de Dios está llegando a su vida para que usted, su familia, sus seres queridos, sus hijos, a través también de recibir al Señor como su Salvador y vivir para Él, también reciban esta promesa y esta esperanza de salvación y de vida eterna que Él tiene para quienes lo reconocen y reciben como su Señor. ¿Qué va a hacer usted hoy con Jesús? Y si usted hoy, delante de esta pregunta, delante de este desafío, quiere recibir al Señor, entonces haga esta oración conmigo diciendo: Señor, reconozco al meditar en esta escritura y lo que hemos predicado, que los tiempos finales están cerca. Me estás advirtiendo a que enderece mis pasos, a que tenga una actitud expectante. Estás advirtiéndome, me estás llamando. Esto es como una trompeta que después también va a ser parte de los mensajes que está anunciando: Maranata, nuestro Señor viene. Y usted tiene que prepararse para que no vaya a una vida eterna al infierno, lejos de la presencia de Dios, sino a una vida eterna con el Señor de la vida, con el Dios creador. Así que si usted quiere hacer una decisión de decirle al Señor: Señor, entra a mi vida, ore conmigo diciendo: Señor, reconozco mi condición, que soy pecador. Reconozco, Señor, que te he ofendido, que he andado lejos en la vanidad de mi mente, haciendo, Señor, las cosas que se me han antojado, que están lejos de tu voluntad. He andado en pecado, reconozco esa condición, pero hoy, Señor, yo me quiero acercar a ti. Y para acercarme a ti, yo te pido perdón. Te confieso mis pecados, dígale ahí, y te pido perdón. Límpiame de mis pecados. Y te recibo en esta mañana como mi Señor y como mi Salvador. Que tu Espíritu Santo venga y more en mí y me enseñes el camino por el cual debo andar cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hoy es nuestro primer domingo de mes. Cada primer domingo de mes celebramos la Cena del Señor. Nos hemos preparado en esta mañana para que usted allí en su casa, también con los elementos, pueda tener este tiempo de celebrar la Cena del Señor. Así que nos vamos a preparar para esto. Vamos a estar en la mesa. Hoy estamos celebrando una de las dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como iglesia. Una de ellas es el bautismo y la otra es la Cena del Señor. Hacemos esta cena en recordatorio de ese sacrificio que en la cruz del Calvario Él hizo por usted y por mí. Dice la Escritura, en el libro de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Al tomar este pan en la conmemoración de la Santa Cena, estamos recordando, como el Señor nos dice, que es por su sacrificio, que es sobre Él que el Padre cargó el pecado de toda la humanidad, como profetizó el profeta Isaías.
Y hoy comemos de este pan en memoria de cómo su cuerpo fue flagelado, fue golpeado, para que a través de este sacrificio nosotros hoy tengamos la posibilidad de reconciliación con Él. Podemos comer del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Señor, la palabra establecía en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Era necesario esos sacrificios, ese derramamiento de sangre en propiciación por los pecados del pueblo, pero el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, el cordero inmolado, el cordero sin pecado, ofreció su sangre, el único sacrificio aceptable para el hombre, para la humanidad. Y esta copa nos tipifica esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Puedes tomar de la copa. Así pues, dice la Escritura, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. El celebrar la cena del Señor es el recordatorio de su sacrificio, pero también, como dice aquí, hasta que Él venga. Cada vez que tomamos esta cena, estamos animando nuestra fe y unos a otros, recordándole que va a llegar un día en las bodas del Cordero, donde vamos a tomar esta cena con Él. En esas mesas blancas de manteles de lino fino, allí en su presencia. Y cada vez que celebramos esta cena estamos anunciando esa esperanza. Vamos a estar en la presencia, en las bodas del Cordero, celebrando con Él. Y lo proclamamos en un día como hoy, en la cena del Señor. Dios les bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendijera a su pueblo, a los que Él había redimido de la esclavitud de Egipto. Esta bendición yo la declaro sobre su pueblo, los redimidos, los comprados, los adquiridos a través del sacrificio de la sangre del Hijo de Dios. Y declaro esta bendición, Señor, sobre cada hombre y sobre cada mujer, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer. Y un día como hoy proclamamos: Maranata, Cristo viene. Y este nombre precioso ante el cual toda rodilla se doblará y confesará, de todas las naciones y de todos los gobernantes del mundo se postrarán y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Este nombre, que es sobre todo nombre, lo pongo sobre cada persona que nos está mirando y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.